Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde a través de Radio Fórmula para platicar de historia de México, para platicar de nuestro pasado. Este programa, por supuesto, llega a ustedes primero a través de la radio, en el 103.3 de FM de Radio Fórmula, en la 970 también de Radio Fórmula de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República. Llega a muchas ciudades del interior del país, a veces nos quitan, ya me enteré que en Hermosillo nos dieron de baja, pero esa es la batalla constante y continua de poder estar presente con ustedes y disputándonos los espacios para poder llegar a más personas en todo el país. Y sin embargo, si no es posible, también ya saben ustedes que pueden escucharnos a través de la página de internet en www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias amigas y amigos por su presencia. Por supuesto, les recuerdo que están abiertas las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea en mi correo villalpanohistoriador@gmail.com o bien también en mi grupo especial de Facebook Villalpando y la Historia, donde está perfectamente fácil la manera de comunicarnos entre todos. Mil gracias por su presencia y por su compañía esta tarde de sábado, y si les parece bien, vamos a comenzar. Y vamos a continuar platicando del tema que estábamos examinando la semana anterior relativo a la dictadura de Antonio López de Santana en su último gobierno, en la 11ª ocasión en la que se sentó en la silla presidencial, la 11ª si queremos llamarlo así, en la que fue presidente de México, traído, y esto es lo más interesante y curioso de todo, por los dos partidos que se disputaban el poder en aquel tiempo. ¿Estuvieron de acuerdo en traerlo de regreso y que gobernara a nuestra patria? Los conservadores, pero también los liberales, ¿eh? Recuerden que inclusive platicamos que a algunos de ellos los invitó a su gabinete para que gobernaran junto con los conservadores. Era un gobierno, pues, digámoslo así, hoy en día de coalición. Un gobierno en el cual se habían unido los partidos tradicionalmente contendientes en torno de una figura a la que le atribuían la característica, primero, de que la nación estaba totalmente agradecida, y segundo, que él era el auténtico salvador de la patria, porque en él confiaban para que restableciera, para que restaurara la moral pública. Este es el compromiso que asume Santana cuando toma posesión de la presidencia, y también comentábamos que se va a desbocar, porque si bien le confirieron facultades omnímodas, absolutas, discrecionales, era un hombre que no podía contenerse, era un hombre que no sabía ponerse límites a sí mismo, y en cuanto murieron los dos principales personajes que formaban parte de su gabinete, un conservador, Lucas Alamán, y un liberal moderado, José María Tornel, Santana literalmente se desbocó y comenzó con su gobierno dictatorial. Un gobierno dictatorial, y recapitulo rápidamente, que se fundamenta primero en el uso verdaderamente arbitrario de decretos de gobierno. Se dedica a lanzar, a emitir todos los días decretos. El primero de ellos es fundamental. Deroga, desconoce, manda a la basura la Constitución vigente, que era la de 1824, y establece una Constitución para sí mismo, que le redactaron a modo para él, que eran las bases para organizar a la República. En ella, insisto, el presidente, que es Santana,
recibe atribuciones verdaderamente pavorosas. Le dieron facultades, repito la palabra, omnímodas, absolutas, totales. Y las ejerció. ¿Cómo? Con decretos. Primero, desconociendo y disolviendo al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, designando un Consejo de Estado para que lo ayudara a gobernar formado por sus amigos, imponiendo también a sus conocidos, a sus cuates, como ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque también en un decreto ordenó que las vacantes solamente él, el presidente Santana, pudiera designar a quienes lo ocuparían. Sometió también a los gobernadores de los estados, ordenando en otro decreto que ellos únicamente deberían acatar, obedecer las órdenes del presidente. Luego, también platicábamos, impuso altísimos impuestos, algunos de ellos ridículos, otros pues bastante onerosos y pesados como una gran carga para los contribuyentes. Pero también, y esto lo platicábamos la semana anterior, decidió que todo el gasto público, todos los ingresos que obtenía el gobierno, ya sea el federal, los estatales o los municipales, el único que puede disponer en qué se gasta el dinero público es el presidente de la República, que también, y platicábamos la semana anterior, en buena parte esos recursos se gastaron para fortalecer al ejército, que sí, en efecto, carecía de buen armamento y hubo que traerle fusiles nuevos de Inglaterra, porque los que teníamos ya estaban muy viejitos, desde la época del presidente Guadalupe Victoria, 30 años atrás, que también gastó, por ejemplo, en que vinieran a México dos compañías de ópera italiana, que al mismo tiempo pues también hizo otras cosas como la convocatoria para darle a México un himno nacional, que es el que hasta la fecha seguimos entonando y cantando todos los mexicanos. Y ahí nos quedábamos justamente hace 8 días, simplemente debo decir para terminar esta parte, digámoslo así, de los éxitos de Santana, además del himno que pues se perpetuó en el tiempo y seguimos todavía con el mismo himno, que en buena medida, por abajo del agua, así de manera entre líneas, es un cántico, una loa al propio Santana, aunque le hayamos quitado las estrofas en las que se hablaba de él. Pero también tuvo otros aciertos, ¿eh? Recordaba yo hace 8 días que uno de sus principales colaboradores más cercanos era un liberal, Miguel Lerdo de Tejada. Debo decirles que gracias a Lerdo, Santana decidió, por ejemplo, que comenzara a construirse el ferrocarril de México a Veracruz. Claro, únicamente en el primer tramito que va del propio puerto hacia la estación de Tejería. Muy poquito además, pero empezó la obra pública del ferrocarril. También Santana construyó la carretera que va de México a Cuernavaca. Y también inició, por lo menos, los experimentos para poder ya tener líneas telegráficas. Esto debido al impulso que le dio Miguel Lerdo de Tejada. Pero pues Santana, repito, ya se había desbocado. Vamos a platicar el día de hoy ya cómo se ejerce directamente la dictadura. Fíjense bien, esto es bien importante. Debemos recordar que Santana llega al poder, sí, traído por conservadores y por liberales, mediante un par de planes políticos que se habían emitido en la ciudad de Guadalajara. El propio plan de Guadalajara y el plan del Hospicio. En ambos estaban de acuerdo todo el mundo que Santana sería invitado a regresar al país, al que, pues por supuesto, los mexicanos le tenían mucha gratitud, y que sería dotado de facultades omnímodas para que gobernara según su conciencia. Fíjense esto bien importante en lo que estuvieron de acuerdo conservadores y liberales y que está en esos planes. Allí se dice claramente que toda persona, que toda corporación que fuese opositora, que desobedeciese, que se opusiera de cualquier manera al gobierno del presidente de la República, Antonio López de Santana, cualquier persona o corporación, insisto, que manifestara estar en contra o quisiera
actos efectivos, materiales, para oponerse al gobierno del presidente Santana, sería considerada, fíjense bien qué importante es esto, serían consideradas esas personas como enemigas de la independencia nacional y como enemigas de la unidad de la República. Por lo tanto, estas personas opositoras, calificadas ya de inicio como enemigas de la independencia y enemigas de la unidad de la República, serían consideradas como conspiradoras y serían sometidas a un consejo de guerra para ser juzgadas y, fíjense bien, condenadas por el delito de traición a la patria. Santana lanzó un decreto precisamente en este sentido y con las palabras que he utilizado, para poder llevar ante los tribunales militares a las personas que se le opusieran, de palabra, de obra, por escrito, como ahorita veremos, todas aquellas personas que estuvieran en contra del gobierno y que lo expresaran o que hicieran algo para oponerse, como dice el propio decreto, a los decretos, valga la redundancia, órdenes y disposiciones del gobierno, todas aquellas personas, repito, que estuvieran en contra del presidente Antonio López de Santana, serían consideradas, y repito la palabra, enemigas de la independencia nacional y enemigas de la unidad de la República y por lo tanto sometidas a juicio en un proceso de guerra y condenadas por el delito de traición a la patria. Fíjense bien, Santana, ya desbocado, se adjudicó el papel de ser casi el representante de la patria y todas aquellas personas que estuvieran en contra de él eran traidores a la patria, enemigos de la independencia y enemigos de la unidad de la República. Así comienza la dictadura, decretando que todo aquel que estuviese en su contra era un enemigo. Santana se atribuyó el papel de representante de la patria y decidió que todo aquel que estuviera en su contra sería calificado de traidor. Así de sencillo, así de simple, pero así de grave. Ya se había desbocado por completo. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a seguir platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta tarde en el que estamos platicando acerca de cómo ejerció el poder dictatorialmente hablando Antonio López de Santana en la última vez que ocupó la presidencia de la República, ya entre los años de 1853 a 1855. Para continuar rápidamente, simplemente recapitulo lo último que comentábamos en el bloque anterior, diciendo que el presidente Santana emitió un decreto en el cual se indicaba claramente que todas aquellas personas que se opusieran de palabra, de obra, por escrito, por cualquier medio fuesen contrarios, se opusieran a los decretos, órdenes o determinaciones del gobierno de la República encabezado por el propio Santana, serían calificados y considerados como enemigos de la independencia nacional y como enemigos de la República, de la unidad de la República, y por lo tanto serían sometidos a procesos marciales, a juicios militares, ante tribunales militares, precisamente acusados del delito de traición a la patria. Estaba ya, francamente, desbocado Antonio López de Santana. Claro, no podía ser una matazón, entonces él mismo atemperó la pena de muerte y se conformó con mandar al exilio a todos aquellos que se opusieran a sus dictados. Muchos de ellos después serán parte del grupo liberal que asuma el poder a la caída de Santana, pero en un principio, mientras Santana fue presidente, tuvieron que salir del país. Y me refiero a casos como, por ejemplo, Benito Juárez, o Melchor Ocampo, o José María Mata, que recordamos fueron obligados a salir y se exiliaron a los Estados Unidos de América. Pero no acabaron ahí las medidas despóticas,
La amenaza, por supuesto, de ser castigados con la pena de muerte por ser traídos a la patria, la atemperó, pero no deja de ser un gobierno despótico dictatorial el que se acuse de enemigos de la independencia y de la unidad de la República a todos aquellos que se opusieran a sus dictados. Bueno, así era Santana, ¿eh? Para completar y acompañar este decreto, lanzó otro más. Este para ordenar que cualquier periódico en el cual también se atacase, se criticase al gobierno, ya fuera en sus textos, en los artículos, ya fuera con sátiras, ya fuera con cualquier tipo de recurso literario. Pero además también, y es explícito el decreto, si también era objeto de burla el gobierno por parte de los caricaturistas del periódico, ese periódico sería clausurado. No toleraba la libertad de prensa. Así que todo periódico en el cual se le criticase, se le atacase, se comentase lo malo que hacía el gobierno, ya fuera de palabra o por dibujo, por caricatura, sería suprimido. Este fue el destino de los dos más importantes periódicos de aquel tiempo, en el que en México pues siempre ha habido muchos periódicos, es una abundancia, les encanta a los mexicanos ser periodistas, y había tres periódicos famosos, dos de ellos de corte liberal que atacaban al gobierno, que criticaban al gobierno, o que por lo menos sugerían los errores del gobierno. Esos son los periódicos famosísimos, uno que se llama El Siglo XIX, que fue clausurado, el otro que se llamaba El Monitor Republicano, que también fue clausurado, y el único periódico que le gustaba leer porque decía lo que él quería. Siempre hay un periódico que apoya al gobierno y que dice lo que el mandatario quiere leer o escuchar. En aquel tiempo era El Universal, un periódico que se mantuvo porque era de alguna manera como la voz extraoficial del gobierno del presidente Antonio López de Santana, pero en cambio, repito, El Monitor Republicano, El Siglo XIX, fueron clausurados y sus periodistas, los escritores y los caricaturistas fueron perseguidos, tuvieron que esconderse, algunos tuvieron que huir del país porque, recuerden, por atacar al gobierno, por criticar al gobierno, por desobedecer al gobierno, eran enemigos de la independencia. Pero no se contuvo ahí Antonio López de Santana, ¿eh? No bastaban los periódicos, también se fue en contra de los libros. En otro decreto, ordenó que todo aquel que escribiese un libro, que lo criticara, por supuesto, que fuera en contra del pensamiento o de los principios del gobierno, como dice el decreto, todo aquel que imprimiese un libro en este sentido, todo aquel que comerciase o vendiese con esos libros, y todo aquel que lo hubiera leído y lo comente en público, escritor, impresor, vendedor y lector que comenta, todos ellos también serían acusados de traición. Hagan el favor. Y, en este caso, la pena consistía en mandar recoger el libro y quemarlo. Quemarlo el libro, porque al presidente no le gustaba que hablaran en contra de él. Miren, este fue el destino de un libro muy famoso que se llama Apuntes para la Guerra entre México y Estados Unidos, que escribieron, entre otros, Guillermo Prieto, Manuel Paino, José María Iglesias y otra decena más de escritores muy famosos. Un libro que les recomiendo, cuando puedan leerlo, vale la pena porque es una visión crítica contemporánea a los acontecimientos de la Guerra del 47. Lo publicó en su última edición, la que yo tengo, de 1980, Siglo XXI, la editorial Siglo XXI. Pero es un libro curioso porque además del texto facsimilar, miren ustedes, trae en la primera parte el propio decreto que expidió el gobierno del presidente Antonio López de Santana, diciendo que este libro era un pecado contra la patria y que por lo tanto, por haberla puesto en ridículo a él y a los militares que trataron de defenderla, el libro se mandó confiscar y se mandó quemar. Claro, nunca pasó nada porque la gente escondía bien los libros, los pocos que leían libros entonces, y el libro afortunadamente ha sobrevivido y hay ediciones facsimilares que contienen, repito, el propio decreto de proscripción del libro, el decreto que condena a este libro. A este extremo llegó Antonio López de Santana, no solamente con los periódicos, sino también con los libros. Libro que lo criticara, libro que sería recogido,
confiscado y quemado. Pero fíjense, todavía llegó algo más. Este es un decreto dedicado, el que voy a comentar, a los liberales de entonces. Los liberales eran profundamente admiradores del sistema político y económico y de libertades civiles de los Estados Unidos de América. No hay por qué negarlo, ¿eh? A los hombres de la generación de la Reforma, como hablamos ahorita del propio Prieto, o de Paino, o de Iglesias, o de Juárez, Ocampo, Mata, Miguel Lerdo de Tejada, todos ellos eran profundos admiradores de Estados Unidos y pues había entre los liberales la idea de imitar muchos de los modos de vida norteamericano, particularmente imitar el de la libertad religiosa, particularmente también imitar el de la libertad económica, particularmente también el de la libertad democrática. Y esto a Santana no le gustó nadita. Fíjense bien, en otro decreto dispuso que todas aquellas personas que expresaran en público, ya sea viva voz pero en público o por escrito, las ideas de que sería bueno que México se pareciese a los Estados Unidos de América, o de que adoptáramos las costumbres jurídicas, políticas, económicas y hasta religiosas de los Estados Unidos de América, y hasta aquellos que soñaban con que Estados Unidos nos anexionara, todas las personas que hablaran bien de Estados Unidos de América, fíjense lo que ordena Santana, dispuso la creación de una policía secreta especial para buscar a esas personas que querían, que admiraban a los Estados Unidos, para juzgarlas como traidores a la patria. Hasta este extremo de delirio de persecución llegó Santana, que ordenó la creación de una policía secreta para perseguir a quienes hablaban bien de Estados Unidos. Este es el ejercicio dictatorial. Repito, acabar con los opositores primero. Todo aquel que se opusiera es un enemigo de la independencia. Todo aquel que criticara es un enemigo de la unidad de la República. Por supuesto, todos ellos serían juzgados como traidores a la patria por tribunales militares. Y después de paso, pues el medio de expresión o de comunicación de las ideas de aquel tiempo, que los periódicos, serían suprimidos a aquellos en los cuales se les criticara al gobierno o se le caricaturizara. Se perseguiría también a los autores, impresores y quienes leyeran libros que hablaran mal del gobierno, y para colmo, a los que suspiraran con Estados Unidos. Todos eran una bola de traidores y el gobierno tenía que oponerse absolutamente a ellos. Por lo tanto, lanzó decretos fulminándolos como traidores a todos sus opositores. Pero volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el cual estamos platicando de cómo ejerció la dictadura Antonio López de Santa Anna. Vimos en el bloque anterior todos los decretos terribles que lanzó, que fulminó, que expidió en contra de sus enemigos. Enemigos ya sea que se lo pusieran de palabra, de obra, de desacato a sus órdenes, o que escribieran en los periódicos, los cuales serían clausurados, o que escribieran libros, y la gente que los leía y los comentaba también serían considerados como traidores a la patria, y no se diga aquellos que suspiraban por los Estados Unidos. Pero bueno, esta es la manera como ejerció la dictadura. Santana, déjenme cambiar un poquito de tema. En este último periodo también tuvo un sonado, pues, acontecimiento que va a trastocar todos sus planes. Porque a él le corresponde vender otro pedacito de territorio nacional que se conocía entonces como la Mesilla, allá en el norte de Chihuahua, un trozo de tierra mexicana que, según los tratados de Guadalupe Hidalgo, formaban parte de nuestro país, pero que sin embargo los Estados Unidos ambicionaron porque era un paso pues fácil y cómodo para poder construir sobre él los ferrocarriles que comunicarían al Océano Pacífico con la parte noreste de los Estados Unidos, la Mesilla.
a un ladito, arribita de Ciudad Juárez. Fue un territorio que el presidente Antonio López de Santana, y hay que decirlo con toda claridad, se vio obligado a vender ante la amenaza de los Estados Unidos de América de declararnos la guerra para conquistarlo por la fuerza. El embajador norteamericano, el señor Gadsden, de plano fue muy sincero con Santana y le dijo, pues hay dos opciones, ¿nos los vende o se lo quitamos? Así que Santana se vio en la penosa necesidad de vender el territorio de la Mesilla a los Estados Unidos de América. Esto va a ser una especie de baldón, por supuesto. Sus enemigos van a comenzar a criticarlo por haberse rendido tan fácilmente a las presiones norteamericanas. Aquí debo reconocer que quizá tuvo razón. Otra guerra había sido nefasta, ¿eh? Y pues no le quedó más remedio que vender, por supuesto. Es, pues, naturalmente un acto deleznable el de entregar el territorio nacional, pero hubiera sido peor una guerra. También le fue bien, aquí sí le fue bien, cuando combatió un par de intentonas piratas. Uno de un norteamericano de apellido Walker, que se estableció por ahí en la Baja California, en la zona de Los Cabos, que fue expulsado, y las de un francés, el conde Rousset de Boulbon, que llegó por Mazatlán, por Sinaloa y la zona de Sonora, y que quería pues posesionarse de parte del territorio nacional. Ambos aventureros, ambos piratas extranjeros fueron derrotados. El caso está pues que Santana tiene este baldón encima de la venta de la Mesilla, del cual pues nunca se va a poder desprender de él. Si ya lo acusaban de haber vendido, lo cual no es cierto, pero perdió la guerra del 47 y por eso nos arrebataron la mitad del territorio, aquí sí, él es el que decide vender ese pedacito de tierra que todavía falta y que los norteamericanos anhelaban y suspiraban por él para establecer sus líneas ferroviarias. Así gobernaba Antonio López de Santana. Sin embargo, pues alguien le susurró, le murmuró, oiga, señor presidente, ¿y de veras todo lo que está haciendo lo hace porque el pueblo lo quiere? Y Santana estaba absolutamente convencido de que su deber era lo que él llamaba restablecer la moral pública, y que el pueblo era entero a través de los liberales y conservadores quienes habían pedido que los gobernara con facultades omnímodas. Santana estaba convencido de que esa era la voluntad de la nación. Pero para confirmarlo, y porque pues había quienes dudaban de su entorno cercano, había quienes decían, señor presidente, ¿de veras? Es que estos decretos de declarar traidor de la patria a todo el que no piensa como usted, es que el pueblo sí lo quiere y el pueblo así lo piensa, llevaron a Santana a una situación muy singular. Decidió consultar al pueblo mediante un procedimiento, una especie de plebiscito, una consulta popular, si la gente quería que él permaneciese en el poder con facultades omnímodas el tiempo que fuera necesario para restaurar la moral pública. Y organizaron una consulta popular en todo el territorio nacional. La pregunta era muy sencilla. A todos los ciudadanos, claro, en aquel tiempo varones mayores de 21 años de edad, se les preguntaría una cuestión muy concreta. ¿Desea usted que el presidente de la República continúe en el mando supremo de la nación ejerciendo las facultades omnímodas por las que fue investido y por el tiempo que sea necesario para restaurar la moral pública? Esa era la larga pregunta que se formularía en boletas por todo el país a todo el pueblo que quisiese acercarse a participar en este ejercicio de consulta plebiscitaria. Se hizo pues la primera gran consulta popular que hubo en México, que organiza el propio presidente Antonio López de Santana, para preguntarle a la gente si quería que él continuase en el poder. La respuesta era obvio la esperada. Confió Santana la organización de esta consulta al Consejo de Estado, que ya decíamos en la semana anterior,
que era un grupo de personas afines, amigas de Santana. Ellos organizan la consulta popular por todo el país, se abren libros para que la gente vaya y exponga su opinión, y naturalmente la consulta popular resultó abrumadoramente favorable a Antonio López de Santana, quien obtuvo más de 400,000 votos por el sí, sí que se quede Santana, con facultades amplísimas por el tiempo que sea necesario para que restaure la moral pública, y según los datos oficiales fueron poquito más de 4,000 personas las que dijeron no, no queremos que se quede Antonio López de Santana. Así que Santana estaba encantado, fascinado, porque el Consejo de Estado, por un decreto también, le comunicó oficialmente al presidente que la voluntad de la nación era mayoritariamente favorable a su permanencia en el poder, con facultades amplísimas, omnímodas, y por el tiempo que fuera necesario para restaurar la moral pública. Santana contestó, por supuesto, que él se sometía a la voluntad de la nación y que se sacrificaría para cumplir tan alto encargo, tan alta encomienda. Pero fíjense nada más que interesante, el Consejo de Estado le concedió además dos cosas adicionales diciendo que eran voluntad de la nación. Primero, la nación está encantada con usted, más de 400,000 votos así lo afirman, y de paso piden que se le otorgue un título especial, el de Alteza Serenísima. Alteza Serenísima. Y Antonio López de Santana, en un arranque de humildad, dijo: oh, lo acepto, pero no para mi persona, sino para toda aquella que ocupe la presidencia de la República. Así que se convirtió, según eso, por voluntad popular, en Alteza Serenísima. Pero el pueblo le dio otro regalo, según el Consejo de Estado. Era tan importante la labor que estaba realizando Antonio López de Santana, según los propios decretos. Era tan trascendental el deseo del presidente, como él lo señaló en un discurso, de dedicarse por entero a la felicidad de la patria, que el pueblo estaba tan agradecido, pero temeroso de que un día pudiera pasarle algo al presidente Santana, con miedo de que un día pudiese enfermar o muriese, y era un hombre de más de 60 años de edad. El pueblo, agradecido, no solamente quería que se quedase por el tiempo que fuese necesario, sino que además le confería, independientemente del título de Alteza Serenísima, le otorgaba el derecho de designar sucesor para que ocupara la presidencia de la República cuando Santana faltase. Fíjense nada más. Santana, por supuesto, estaba exultante, fascinado, contentísimo con la consulta popular que se organizó en su nombre para él, en realidad, y pues comenzó a gobernar todavía con más pasión despótica, si podemos llamarlo así. Fíjense que en el periódico El Universal, que decíamos que era el que era proclive a Santana, el que estaba a favor de Santana, el que hablaba siempre bien de Santana, llegaron a decir los articulistas del periódico Universal que con el resultado de la consulta popular tan favorable al presidente, con esta ratificación de mandato que le habían dado de que ejerciera el poder de manera omnímoda, el presidente tenía ya derecho, escuchen esto, el presidente tenía derecho y facultad de darle a la nación la forma de gobierno que él creyese más conveniente, porque toda la nación, la voluntad nacional, le había ratificado su confianza. El presidente podía hacer lo que quisiera porque así lo quería la nación, que confiaba ciegamente en él, y Santana, por supuesto, estaba henchido de vanidad, satisfecho, muy contento, porque él era ya el amo de México, auténticamente el dueño de México. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, que igualmente se fue con una velocidad inaudita. Pero bueno, vamos a
hacia el fin del programa, comentando simplemente pues que Antonio López de Santa Anna llegó a la cúspide de su poder, a el clímax de su ejercicio dictatorial, cuando obtuvo un resultado favorable de la consulta popular que él mismo organizó para preguntarle a la gente si quería que permaneciese en el poder con sus facultades extraordinarias, y que la respuesta, según eso, popular, mayoritariamente con 400,000 votos a favor y contra 4,000 en contra, fue que sí, que se quedara Santa Anna, pero que además lo nombráramos Alteza Serenísima y le otorgáramos el derecho de designar sucesor. Estaba pues Antonio López de Santa Anna en la cúspide, en la apoteosis de su poder dictatorial. Pero no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo resista, y esto pues solamente va a durar unos cuantos meses, porque pronto va a estallar la revolución en su contra, que todos conocemos, y ustedes seguramente se acordarán, como la Revolución de Ayutla, fundada en el Plan de Ayutla, una revolución de los liberales. Fíjense, este es un tema muy interesante porque recuerden que hemos dicho que a Santa Anna lo traen los conservadores y los liberales. Y de pronto los liberales deciden ya hacerse un lado, separarse y mejor lanzarse en contra de Santa Anna. ¿Por qué lo hacen? Miren, todo el mundo habla del Plan de Ayutla, pero creo que nadie lo ha leído. Valdría la pena que echaran cuando tengan tiempo una lectura al Plan de Ayutla, que es interesantísimo. Sobre todo en sus primeros puntos, que son la explicación, la exposición de motivos de por qué los liberales se lanzan a la revolución en contra de Santa Anna, en donde dicen cosas muy ciertas, ¿eh? Primero, que Santa Anna ha ofendido las garantías individuales, lo cual era ciertísimo. Había afectado lo que hoy llamaríamos los derechos humanos, particularmente los derechos de libertad de expresión y los derechos, hoy diríamos, de disentir del gobierno, que es un derecho humano también el disenso. Los liberales acusaban de esto a Santa Anna. También de que ya había asumido un poder absoluto, lo cual era totalmente auténtico, y que con ese poder absoluto había cargado y oprimido al pueblo con impuestos exorbitantes y muy onerosos, lo cual era rigurosamente cierto. Por supuesto que en uso de ese poder Santa Anna había sofocado la libertad de imprenta, lo cual era naturalmente cierto y rigurosamente cierto, que había también, pues, establecido una política, escuchen esto, caprichosa a su voluntad, lo cual era también cierto. Gobernaba caprichosamente a su voluntad. Y todos estos argumentos, además de que había perdido un pedacito de territorio nacional, harán que los liberales lancen el Plan de Ayutla para levantarse en armas contra él. Pero hay un par de puntos del propio Plan de Ayutla que valen mucho la pena. Los liberales, recuerden, también habían traído a Santa Anna y habían colaborado en su gobierno. ¿Cómo quitarse de encima eso? Fíjense lo que es la política mexicana, ¿eh? Los liberales se levantan en el Plan de Ayutla porque Santa Anna nos traicionó. Le confiamos generosamente los destinos de la patria y se volvió un déspota. Están reconociendo que le confiaron también ellos, generosamente, como dice el Plan de Ayutla, los destinos de la patria. Y fíjense, un reclamo muy directo, que no aparece en ninguna otra parte salvo aquí. Él había prometido, dice el Plan de Ayutla, esto no consta en los planes que trajeron a Santa Anna, pero en el Plan de Ayutla dice esto: él había prometido olvidar sus resentimientos y en cambio se dedicó a perseguir a los que él odiaba. Había prometido olvidar sus resentimientos y en lugar de gobernar en la unidad, se dedicó a perseguir a sus antiguos opositores. Un caso concreto era Benito Juárez. Benito Juárez tuvo que exiliarse porque Santa Anna no lo soportaba, no lo toleraba, no lo perdonaba. Santa Anna dice en sus memorias que Juárez
le tenía rencor porque cuando él era presidente llegó una vez a Oaxaca y Juárez, que era un indito humilde, le tuvo que servir la mesa como mesero, como mozo en una casa. En realidad, lo que no le perdona es que Juárez, siendo gobernador de Oaxaca, no le permitió entrar a territorio oaxaqueño después de la derrota del 47. Juárez no dejó que ingresara al estado de Oaxaca. Así que el presidente Santana expulsó a Juárez del país y se fue a vivir a los Estados Unidos, como todos sabemos, a la ciudad de Nueva Orleans. Pero el reclamo de los liberales es totalmente transparente. Santana olvidó que había prometido que dejaría a un lado sus rencores personales y no lo hizo. Es decir, los liberales en estos dos puntitos reconocen que ellos también tuvieron parte de la culpa, pero ahora con mucha dignidad se levantan en armas acusando a Santana, sí, de cosas reales, de ser un déspota, de ser un tirano. Eso era absolutamente cierto. Claro, los liberales también tenían sus propios problemas, ¿eh? En ese momento había dos caudillos que encabezaban el plan de Ayutla, enemigos entre sí. Ya saben que los políticos mexicanos, pues, a veces se pelean aunque sean del mismo partido. Y uno de ellos era el general Juan Álvarez, a quien se le ofreció el mando, pero también se le ofreció, como dice el plan de Ayutla, al otro caudillo suriano, al general Nicolás Bravo. Pero Nicolás Bravo y Juan Álvarez eran enemigos. Los dos se odiaban. Afortunadamente aquí una muerte providencial, la de Nicolás Bravo, lo quita del camino y ya se quedará como líder indiscutible de la revolución liberal el general Juan Álvarez. Vale la pena resaltar un último movimiento que hizo Santana espectacular. Recuerden que Santana, ya lo habíamos comentado en blogs anteriores, se sentía como el representante de la patria mexicana, y cuando supo que estalló la revolución de Ayutla y que los liberales se levantaran en armas en el estado de Guerrero, decidió ir personalmente a combatirlos. Llevó al ejército mexicano, llegaron a la ciudad de Iguala, en Guerrero, y allí, en la plaza, mientras pasaba revista a sus tropas, aconteció un suceso extraordinario. Cuentan las crónicas y el periódico Universal, que por supuesto estaba a favor de Santana, que mientras el presidente de la República a caballo revistaba a sus tropas que desfilaban frente a él, en el cielo comenzó a observarse un águila que estaba dando vueltas y que iba descendiendo poco a poco, un águila mexicana, el símbolo de la patria mexicana, nuestra águila nacional. Y esta águila que iba baje, de pronto se posó en el hombro del presidente Antonio López de Santana. Para el periódico Universal y para todos los que eran partidarios de Santana, lo que vieron en ese momento, lo que leyeron, lo que imaginaron, lo que pues les dieron a conocer es que la patria transfigurada en esa águila, la patria, el águila mexicana, tenía a su hijo predilecto, el presidente Antonio López de Santana, porque el águila mexicana se había posado en su hombro. Bueno, por supuesto dicen que en Iguala hubo un aplauso atronador, el periódico Universal lo repitió por todas partes, la patria bendice al presidente Antonio López de Santana, por eso un águila mexicana, símbolo, nuestro escudo nacional, se posó en su hombro. Hoy sabemos ya que era un águila amaestrada y que tenía, pues, en las charreteras de Santana había carnita para que el águila fuese atraída hacia ella, porque había un cetrero que la había preparado para eso. Fue todo un show montado, pero se trataba de aparentar ante la población de Iguala, pero ante todo México, gracias al periódico Universal, que la patria estaba del lado de Antonio López de Santana. Hoy diríamos que es un show mediático. Bueno, esa fue una representación, una puesta en escena adecuadísima para darle a Santana ese carácter del preferido, el hijo predilecto de la patria. Naturalmente, la revolución de Ayutla cundió, Santana no pudo derrotarla, y ¿saben qué hizo el presidente Antonio López de Santana cuando vio todo perdido? Ya mejor prefirió no resistir y decidió abandonar territorio nacional sin siquiera molestarse en presentar su renuncia. Se fue, y se fue ya del poder
para siempre. Esta fue la dictadura de Antonio López de Santana. Y con esto terminamos el programa de hoy, amigas y amigos. Y primero Dios, la próxima semana vamos a tratar otro tema igual de interesante y también históricamente moderno. Pásenla muy bien. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.